Seguimos entonces con este curso de administración cultural que no se ha dado nunca en casi ninguna de las provincias argentinas. En la primera parte hemos desarrollado dos conceptos generales de fondo. Uno fue la conceptualización general de la cultura, es decir, qué es lo que vamos a administrar. En eso implicaba también explicar cómo va naciendo una cultura, cómo se va fusionando, se va mezclando, va viviendo, va cambiando, pero va siendo ella misma al mismo tiempo. Por el otro lado, el profesor Castiñeira dio un panorama general de todas las relaciones que tiene la cultura con el conjunto de las ciencias sociales. Es decir, que por qué no era una carrera, sino que siempre aparecía en un posgrado, porque en todos lados exigen que se tenga un título de grado, donde se haya estudiado la cultura. Entonces, en el posgrado se estudiaba ya la especificidad de la administración. Entonces se dieron esas dos clases. Entonces, lo que hoy entramos, diríamos, a una parte más práctica, algo muy importante, porque pasamos de la conceptualización a, por un lado, a hacer un proyecto, o cómo se hace un plan general de trabajo, y por el otro lado a tratar ya un tema concreto que es el patrimonio. Pero de por medio quiero que lleven en la memoria una cuestión muy importante. Supongamos que hoy a cualquiera de nosotros nos trasladan a la China y nos dejan hacer en la China lo que se nos antoja: bailar, comer, volver a la hora que queremos, hacer todo lo que, digamos, el atorrens hace cuando no tiene nada que hacer. Bueno, ¿seríamos libres si podemos hacer en la China todo lo que nosotros en ese momento se nos ocurre? No podríamos, porque no podríamos comer nuestras comidas, no podríamos escuchar nuestra música, no podríamos deleitarnos con las melodías profundas que fueron nuestras canciones de cuna, no podríamos bailar y vibrar con nuestros bailes, no podríamos expresarnos con la forma típica que lo hacemos en nuestros teatros, no podríamos tener, por ejemplo, imposible escuchar un legado regional, es decir, no seríamos libres, porque la cultura articula, complementa y completa la libertad del hombre. Sin la cultura, sin la propia cultura, sin la expresión de la propia cultura, aunque uno haga lo que quiera en un país extraño, no se puede ser libre. Fíjense la importancia que tiene en lo que es administrar esto, que realmente culmina en lo que los siglos de los siglos quisieron ser los hombres, que es ser libres.
Hoy tenemos con nosotros, como dijimos, ya hemos presentado varias veces, nuestro querido amigo José Luis Castiñeira, que estuvo a cargo de responsabilidades en España, dirigió la Orquesta de París, la Nacional de la Argentina, fue viceministro de Cultura de la Argentina, pero sobre todas las cosas, amigo nuestro y constructor desde este punto de la conciencia cultural nueva que queremos que desde Misiones sea la futura fortaleza de la región. Y también tenemos un pequeño tesoro guardado que quedó de la época jesuítica, que brilló, que fue como una especie de pieza que se esconde porque se quiere mucho, y que es Liliana Rojas, una profesora brillante que va a darnos la segunda parte sobre un tema muy especial, porque cuando yo fui secretario de Estado de Cultura del 91 al 95, ella fue mi directora general de museos y trabajó en patrimonio histórico durante los 4 años, en la época en que estábamos metidos, obsesionados en restaurar las ruinas jesuíticas de Misiones. Todo lo que se hizo en esos 4 años. Desde ese momento hasta ahora no se movió un solo ladrillo, una teja, lo que quiere decir que faltaba una concepción, una voluntad de política cultural de que eso ocurra. Bueno, los dejo en manos de los dos y sigamos adelante hasta el final. Muchas gracias, Salvador, por la presentación, por esta nueva presentación y por todo lo dicho. Pero justamente el ejemplo que da el doctor Cabral es muy atinente con respecto a lo que vimos en las 2 primeras presentaciones. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos viviendo un mundo en el cual aceleradamente se está cambiando los ejes del poder. La estimación que hay ya casi certera y probablemente pesimista, porque a lo mejor ocurra antes, es que China va a ser la primera potencia mundial en el año 25. Yo creo que va a ser antes, cómo va el ritmo de las cosas. Y curiosamente, y a diferencia de lo que ocurrió en otros momentos de la historia, esa hegemonía no va acompañada, que es una hegemonía fundamentalmente económica, por el momento la hegemonía militar la sigue teniendo los Estados Unidos, pero China ha avanzado en estos 60 años, parece mentira la cifra de la que estamos hablando, o sea, cuando Mao hace la gran marcha y comienza la revolución contra Chiang Kai-shek en China, hace 60 años, la mayor problemática con la que se enfrentó el nuevo líder, este gran líder Mao Zedong, fue la de dar de comer a ese país de indigentes, de gente que luchaba por la supervivencia simplemente. Esta voluntad es tan manifiesta que imagínense que se vieron obligados hasta la actualidad de limitar el número de hijos, o sea que no es una cuestión menor. Estuvo pensado con tanta seriedad y tanta crueldad como la que requería una situación extrema de un país de en ese entonces 200 millones de habitantes que tenía que comer todos los días. Y el mayor logro de esa revolución fue indudablemente haber conseguido dar de comer a un pueblo de hoy 1.400 millones de habitantes, que son la tercera parte de la humanidad. ¿Quieres que lo corre? Esta es a lo mejor acoplando. Bueno, Fidel Castro lo recibió ahora al presidente chino en esta visita que hizo a América Latina, y el presidente Fidel dijo que para él el triunfo del socialismo había sido el conseguir que en 60 años o en 50 años
el fantasma del hambre se desapareciera en el planeta Tierra. La idea malthusianista de que había que reducir, en la medida en que crecía la población geométricamente, los alimentos no crecían en esa misma proporción, la solución era reducir la población, ¿no es cierto? El método de que cuando a uno le duele la cabeza, lo mejor es cortársela. Entonces, de esa manera, dice Fidel, porque es cierto, quienes consiguieron dar de comer, consiguieron dar de comer la India, la China y la ex Unión Soviética. Eso, mirado con una mirada planetaria, nos haría ver que la realidad es que ese conglomerado de población inmensa hoy tiene solucionado el problema alimenticio, que es el problema básico de cualquier comunidad. Es el primer problema de cualquier grupo humano y de cualquier sociedad animal también. Entonces, esa supervivencia lo que expresó fue la capacidad, la inteligencia, el tesón, el sentido de organización nacional y social, como para poder solucionar en el término de 3 generaciones un problema que era endémico en ese país desde en sus 5.000 años de historia. Pero lo curioso es que esta hegemonía económica, que proviene justamente del haber tenido una solución mejor para los problemas de la humanidad que el capitalismo, que ha demostrado en los últimos decenios que no ha conseguido encontrar una solución mejor, porque en definitiva de eso se trataría, sin abrir juicio de valor sobre los valores sobre los que está sustentada esta posición, no viene acompañada, como en otras oportunidades de otras hegemonías históricas, por una hegemonía cultural. Es un fenómeno muy curioso, es decir, nosotros en el año 25, los habitantes del planeta, vamos a estar gobernados porque la mayor parte de las decisiones externas van a provenir de ese sector de la humanidad, pero sin saber cuáles son los valores que eso sustenta, o por lo menos no pretendiendo compartirlos. El fenómeno del colonialismo en el siglo XIX y en los siglos precedentes, el fenómeno del imperialismo que lo sustituyó, siempre estuvo acompañado por una búsqueda de hegemonía de valores culturales. Este es el único caso en el que nos enfrentamos a un enigma en realidad, porque ese enigma es ¿qué es lo que está atrás de ese sistema de organización de sociedad? Fíjense que cuando hoy se habla de la pertinencia, de la importancia que puede tener este acuerdo que se ha firmado con la Argentina, que representa por un lado inversiones por 10.000 millones de dólares, que no es tanto, pero para nosotros es importante, y sí un respaldo económico para nuestra moneda con la idea de ir sustituyendo el patrón dólar de 11.000 millones de dólares, que eso sí es importante, y eso sí que es muy significativo. Todo ese conjunto de operaciones en realidad nos hablan de una vinculación ya muy directa con China, que es el segundo socio comercial de la Argentina, siendo el primero el Brasil. Entonces, curiosamente esto no va acompañado por una cuestión de contenidos. Los contenidos tendremos que ir averiguándolos a medida que pase el tiempo y ver cómo va a ser la relación entre estas dos culturas, que son dos culturas realmente diferentes y que parten de patrones culturales absolutamente distintos. Pero justamente lo que, si ustedes observan el panorama del mundial, la gran fuerza dinámica que en este momento cultural y social que está moviendo la historia en el mundo, no es ni la China justamente, no es ni el capitalismo que no ha encontrado una forma de seguir manteniendo su hegemonía, ni es tampoco el proyecto de la Unión Europea, que es un proyecto de ciudadela cerrada, con muros muy altos para tratar de impedir que los bárbaros vuelvan a entrar a esa área de beneficios y de desarrollo, sino que el factor más dinámico que hoy hay y que está moviendo la historia del mundo es el Islam. Y el Islam sí tiene una pretensión hegemónica en lo cultural
y en la fijación de valores. Si no, bastaría ver el caso de lo sucedido en Afganistán, de lo sucedido en Irán, en Siria, donde aparecen sí fundamentalismos muy acentuados que aspiran a reemplazar un horizonte de valores por otro. Si no, para quienes se llenan la boca con los viajes a Qatar o a los Emiratos del Golfo Pérsico por lo limpio que están las calles, yo les sugeriría que trataran de pensar cuál es la situación de la mujer dentro de esos Emiratos y en qué medida ese es un valor envidiable desde nuestra sociedad, ¿no? Que no lo es sin duda. ¿Por qué? Porque bueno, ahí sí hay un magma que está en plena ebullición y que sí aspira a reemplazar un horizonte de valores por otro. Si no, ahora en Afganistán, en la zona controlada por el nuevo Estado Islámico, está haciendo limpieza étnica, expulsando, por ejemplo, a los cristianos, que es en Irak, que son minoría y los están expulsando directamente. ¿Por qué? Porque no quieren que haya gente que tenga valores distintos a los valores culturales que ellos defienden, ¿no? Ese razonamiento, el razonamiento de la Inquisición española, el razonamiento del sectarismo y de la unicidad de pensamiento, es el pensamiento que ha prevalecido en realidad en la historia moderna del mundo, pero que justamente no encontramos aparentemente en China, salvo en el caso que históricamente cuando China quiso apropiarse del territorio de Tíbet y entonces sí buscó capturar al Dalai Lama y obligó a la desaparición de la mayor parte de los templos, pero porque todavía esa China de Mao tenía un fuerte componente leninista, estalinista, que después fue abandonando en la época siguiente, en la época después de la Revolución Cultural. Ahora, ¿por qué hago todas estas reflexiones sobre política internacional y cultura? Porque en estas dos primeras clases nosotros hablamos de una introducción a los estudios culturales en la que hablábamos de tratar de definir el objeto de estudio, el campo de estudio, que era la cultura, lo cultural, los aspectos culturales en la vida de una sociedad. Buscábamos hacer una definición que no fuera justamente principista, que no fuera filosófica, fundamentalista, que no dijera qué era y qué no era la cultura, porque en realidad la cultura lo era todo, y sino que buscáramos una definición fenomenológica desde el punto de vista de la sociología de la cultura, que analizara la cultura como una serie de conductas, de actos, de acciones, de productos, de relaciones de una sociedad, sin entrar a determinar si es la que corresponde o la que no corresponde adoptar, ¿no es cierto? Pero después, en el segundo capítulo, hablamos de identidades nacionales y cultura, donde ahí sí se veía que cada sociedad, al constituirse organizadamente, se veía en la necesidad de seleccionar unos valores y apoyar algunos y, en algún caso, combatir otros o en algún caso darle menos importancia en la participación del Estado. Les voy a dar un ejemplo. En la organización del Estado Nacional, la vida religiosa, que es muy comparable a la vida cultural, porque en definitiva es una asociación social en torno a valores, ¿no? que deberían pertenecer al campo de elección de cada ser humano y de cada individuo o de cada ciudadano. Pero sin embargo, al corporizarse esto en el campo institucional, la nación y el Estado hacen una elección y un recorte. Primero un recorte histórico. El recorte histórico fue que hasta la presidencia del doctor Menem, que es donde se produjo el cambio, para ser presidente de la nación argentina había que ser de religión católica, apostólica y romana. Y decía que la nación argentina apoyaba el culto católico. Eso en términos constitucionales, o sea que la máxima ley, la ley que genera todas las otras leyes de la Argentina, determinaba que la nación argentina en su conjunto elegía una religión y se identificaba con ella.
y por lo tanto generaba políticas públicas para apoyar esa religión. El concordato con la Santa Sede, la famosa institución del patronato, por el cual el Estado le paga sueldos a funcionarios de la estructura religiosa, es un claro ejemplo de que la nación argentina, desde sus instituciones y de su política, desde la sociedad, elige una religión y no otra, ¿no? Y luego uno lo ve después representado, eso si uno analiza dónde está ubicada la tarea de seguimiento de la vida religiosa argentina, bueno, está en la Cancillería, el número 3 de la Cancillería, o sea, el ministerio se llama Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. O sea que el culto, que en realidad serían los cultos, están atendidos por un área específica de la Cancillería. ¿Por qué? Básicamente porque la relación que está mostrando eso en el organigrama, en la estructura, si ustedes lo ven en el plano del Estado, es que la relación principal es entre el Estado argentino y el Vaticano, que ese fue el gran problema, digamos, de la generación del 80 y que recién se terminó de resolver con el gobierno del general Uriburu y los grupos militares que fueron ocupando el poder hasta la llegada del peronismo. ¿Por qué? Porque el gran conflicto que se planteó en ese momento, donde había una fuerte incidencia del positivismo y después de la masonería, fue diferenciar, aislar a la Iglesia, separar a la Iglesia Católica del Estado y sobre todo separar al Vaticano de la relación con la nación argentina, que ahora es una relación entre dos estados, una relación de Estado. Pero fíjense que está ahí. Ahora, ¿cómo está eso después organizado? Bueno, dice, hay un área que está dedicada a las religiones. ¿Las religiones cuáles son? Religiones aceptadas por el Estado, porque todas se inscriben en un registro. Y entonces, ¿cuáles son aceptadas? Bueno, son aceptadas el cristianismo, en cualquiera de sus versiones, el catolicismo romano, ¿no? El islam, el judaísmo. Después ya viene otro escalón más abajo, que es lo que ellos consideran sectas. Bueno, sectas son las otras. Ahora resulta que algunas de esas sectas, como por ejemplo Umbanda, tienen una distribución a veces mucho más importante que muchas de las iglesias cristianas y que en algunas áreas de la sociedad, que la Iglesia Católica sin duda. Sin embargo, ya ahí hay una calificación, porque hablábamos de que siempre lo cultural es calificar, es decir, el ejercicio de lo cultural en una sociedad es calificar. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que está en un orden jerárquico, algo que es más importante, algo que es menos importante, algo que tiene ocupa un área lateral dentro de la sociedad. Pero fíjense que esa jerarquización en realidad responde a una decisión de tipo político, es una política del Estado que se asume con respecto a un área que, según el espíritu de nuestra Constitución, como lo dice claramente en el texto de nuestra ley fundamental, debería ser responsabilidad de la intimidad de los ciudadanos. O sea, cada ciudadano puede elegir la religión que le parezca, no ser perseguido por eso y transmitir esa religión a quienes, a su familia o a la gente que lo rodea. Cosa que en otro momento no era así, es decir, en el tiempo de la Inquisición, si uno no pertenecía a la religión católica, era perseguido por no pertenecer a esa religión. No existía esa posibilidad de ser un libre pensador o de no, sino que había que pertenecer y demostrarlo públicamente, socialmente. Si esto nosotros lo trasladamos al campo de lo cultural, vamos a entender que el proceso no es muy distinto. ¿Por qué razón? Bueno, porque la sociedad califica, ordena y jerarquiza en cuanto a la relación que tiene el Estado con respecto a ciertas expresiones culturales. Si no es lo mismo, desde el punto de vista de la acción del Estado, el promover un concierto de música sinfónica histórica europea, que promover un recital de cumbia villera latinoamericana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Uno es mejor que otro? Bueno, como decía Orwell en La granja de los animales, son todos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros, ¿no? En este caso, la elección
la calificación la ha dado la sociedad a través de sus instituciones, que son muchas: el periodismo, la educación, la formación, las áreas de opinión pública, los medios de comunicación. Todos esos colaboran para la formación de esa jerarquización, para calificar dentro de la sociedad y entender que unos valores son más importantes que otros. La mirada antropológica, que es la que fue modificando esta concepción rígida y estamentaria de los productos culturales, tampoco llegó a sustituir esta definición original, porque tampoco hay que hacerse ilusiones de que esta evolución se da parejamente, sino que se da históricamente. Hay sectores que avanzan más rápido, otros que avanzan menos rápido, pero en definitiva se podría decir que hoy, cuando se toma una decisión política de gestión cultural, se intenta representar a las expresiones más diversas dentro del mundo cultural de la sociedad, respondiendo a distintos sectores, a distintas áreas, a distintas agrupaciones. Piensen comparado con el tema del racismo, en los años 50 había una publicidad de un jabón en la que mostraba que apareció una mujer, una negra, que estaba lavando a los chicos con ese jabón, y entonces cuando los metía en una tina con ese jabón y salían blancos los negritos, y entonces los colgaba, ¿no? O sea que mostraba que lavándolos con ese jabón los negritos se ponían blancos. Bueno, eso que causaba gracia en ese momento era muy gracioso, seguramente, salvo que uno fuera negrito, ¿no? Debía ser muy gracioso para todos los que no eran negritos. Ese concepto hoy sería indefendible, sería muy difícil de aceptar. Sería muy difícil aceptar, aunque pronto va a haber que hacerlo, a juzgar por lo que pasó en Mendoza, que hubiera cacerías de perros para matarlos. ¿Por qué? Porque es un valor de la sociedad que los animales deben ser protegidos, y entonces la sociedad antes pensaba que no. En la calle, bueno, don Félix de Azara, justamente, que tiene su lugar que lo recuerda tanto en la ciudad, en la época de Félix de Azara, es que se hacían grandes cacerías de perros en la provincia de Buenos Aires, porque había jaurías de un tamaño tan desmesurado que se comían todas las vacas y mataban gente apenas si uno se descuidaba. Ahora ha habido unas bajadas de jaurías en Mendoza que entraron al zoológico y se comieron varios de los animales. Pero hay valores que la sociedad ha ido adquiriendo y de los cuales no reniega. Una vez que los instala, los acompaña. Entonces, en el campo de lo cultural, un valor que se ha incorporado ya como un aspecto más de la modernidad de las sociedades es entender que ciertos valores deben ser defendidos por el Estado, no por ya sectores políticos, que son los que van, por lo general, impulsando este cambio, porque si no sería una sociedad estamentaria donde todo se repetiría en una forma cíclica y circular. Esto no, la sociedad va impulsando el tratamiento de distintos temas. El Estado lo asume, como el tema de la homosexualidad, como el tema de como temas que eran absolutamente tabú, como el tema de la segregación racial, como el tema de la naturaleza y la conservación del patrimonio, que se vuelven ya temas de sociedad. La sociedad los acepta y ya sigue adelante y lo considera como que eso ya es palabra santa. Ya no entra ni siquiera a discutir nuevamente si esa decisión fue acertada o no, porque cabría también esa posibilidad, ¿no es cierto? Podría darse el caso de que la sociedad involucione o cambie también nuevamente para un valor anterior y decida exportar a todos los negros, que como no hay tantos en Argentina no es una tarea tan difícil. Entonces estas elecciones de sociedad vinculan a la política con la cultura. ¿Por qué se vinculan? Porque el Estado, al actuar con respecto a la sociedad, lo que desarrolla son políticas, acciones. Y dentro de esas acciones las hace regidas por un universo de valores que debe ser todo lo compartido que sea posible. O sea que, de algún modo, el Estado tiene que reflejar los valores que esa sociedad está promoviendo para constituir un modelo de sociedad que se parezca a lo que los ciudadanos desean. Entonces, ahí es donde interviene
la vinculación entre el Estado, la política y la cultura. Las políticas culturales son acciones públicas referidas al ámbito de lo cultural, así como hay políticas educativas que tienen que ver con la formación o políticas de salud que tienen que ver con el estado general de la salud de una población. Bueno, en este caso, la relación de la política con la cultura es la representación que el Estado puede hacer, por un lado, del arte y la cultura con respecto a la sociedad, y por el otro lado, de qué manera se organiza esa acción pública. Cuando hablamos de administración y gestión cultural, estamos hablando de la organización de esa acción pública con respecto a la vida cultural de una sociedad. Esto es una totalidad construida de ideas políticas y administrativas situadas en un contexto intelectual y político, lo que marxistamente se podría decir que es a nivel superestructural que se discute esto. Es decir, no es a nivel de, si bien es cierto que se ve influenciado por todas las relaciones de poder que una sociedad implica en su propia constitución. Entonces, esta introducción al estudio de las políticas culturales que habíamos hablado en la vez pasada, parte de la discusión entre lo público y lo privado. Volvemos al ejemplo de la religión. La religión parece ser una elección privada y, sin embargo, termina siendo enmarcada por una acción pública. La polémica en Europa sobre el uso del chador, del velo en la escuela, motivada por la llegada de gran cantidad de poblaciones islámicas a los estados de la Unión Europea, es una polémica totalmente cultural, porque en definitiva, ¿a quién podría decirse que ofende que alguien que un alumno vaya con un velo en la cara, ¿no es cierto? Y sin embargo, esto dio lugar primero a expulsiones, a conflictos y luego a discusiones infinitas en torno a la libertad del individuo de elegir no solo hacer una elección personal en el campo de lo religioso, es decir, su relación con la trascendencia, sino además de representarlo. Porque, por ejemplo, si una chica iba con un pañuelo, con una mantilla a clase, seguramente que no estaba mal visto, pero con un chador sí estaba mal visto, eso no se podía. Bueno, entonces, desde eso, que es algo muy externo en definitiva, pero representativo de lo simbólico, piensen que Egipto, por ejemplo, que fue uno de los primeros países árabes que tuvo una laicización de su sociedad, donde las mujeres pudieron acceder a la educación, donde hubo cambios en la época del general Gamal Abdel Nasser, la gran modernización de Egipto. Hoy ha vuelto a tener la mujer, usan todos chador, todos usan velo, y se ha vuelto a algo que es anterior a lo que fue la revolución de Nasser y la época de la creación del Nuevo Egipto. O sea que los valores de la sociedad pueden cambiar y pueden involucionar también, volver al punto de origen si eso no tuvo la raigambre suficiente para el cambio. Entonces, hay como tres elementos en esta situación nueva que vamos a plantear, que es la política y la cultura y la sociedad. Bueno, ¿cuáles son estos tres elementos? Bueno, por un lado está el Estado, que está obligado a hacer acciones para responder a las expectativas de la sociedad. Por otro lado están la sociedad misma, que es la que tiene sus propias demandas. Y por último están los artistas, que son un sector de la sociedad que generan ideología, que generan valores y que tienen valores que a veces son diferenciados de la sociedad, de los asumidos por la propia sociedad. Por lo general, el colectivo de los intelectuales y de los artistas está siempre en una posición crítica con respecto a los valores de la sociedad, y esa posición crítica es la que hace avanzar a la sociedad de algún modo, porque esa mirada despojada, nueva, independiente, permite ver las contradicciones que los mismos sistemas de valores de la sociedad tienen. Entonces, cuando se habló de crear un Ministerio de Cultura en Francia, que fue en el año 58, lo consultaron a varios intelectuales, y un pintor muy famoso que se llama Jean Dubuffet le preguntaron qué le parecía a él, y entonces dice: del Estado, dijo, yo no conozco más que un rostro, el de la policía. Todos los departamentos de los ministerios de Estado tienen mis ojos
ante mis ojos un solo rostro, y yo no puedo figurarme el Ministerio de Cultura de otro modo que como la policía de la cultura, con su jefe de policía y sus comisarios. La figura es para mí extremadamente hostil. O sea que él consideraba, junto con otros intelectuales, que el Estado no tenía que meterse en eso, que eso era un tema ajeno a las políticas públicas. Y sin embargo, el nivel de organización y el nivel de complejidad de las sociedades fue obligando a que los estados se hicieran cargo de esta área. No solo por responder a las necesidades de la sociedad, sino también por entender, como se entendió sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que cuando se estaba hablando de poder, de ejercicio del poder y de política, se estaba hablando de valores, y el área que se ocupa de los valores es el área de la cultura. Entonces, cualquier acción vinculada a lo cultural tiene atrás un sustrato que evoca distintas tensiones de la sociedad con respecto a lo cultural. Si uno dice que hay que promover el patrimonio, es porque hace un juicio de valor sobre la acción de la historia, sobre la modernidad. Cuando Fukuyama dijo era el fin de la historia, no nos interesa más lo que pasó y lo que nos interesa es lo que ocurrió ahora, hace 10 años, y después lo anterior no interesa, no quiere decir nada para nuestras sociedades, y algo, si bien fue muy revulsivo, puso en evidencia una etapa de la cultura que se avecinaba, en la que estamos inmersos ahora, en la que efectivamente la búsqueda de la profundidad acumulada en la historia por lo cultural no es lo más habitual, ¿no? Pero cuando dijo eso, él lo que estaba diciendo, en definitiva, era que no importaba qué era lo que tradicionalmente se había acumulado en el paso de la historia, y coincidía con lo que decían los en Afganistán cuando destruyeron todas las estatuas budistas. Ellos hicieron un recorte de la historia que significaba eliminar de la historia del arte y de la historia de los valores y del patrimonio de esa sociedad, una parte del patrimonio que para los talibanes representaba una vuelta atrás de la sociedad, porque la sociedad afgana lo que tendría que haber hecho, según su punto de vista, era cultivar los valores del Islam y de esa manera ordenar la sociedad en torno a esos valores. Por lo tanto, la injerencia, la aparición del budismo y su representación escultórica era una ofensa a este pensamiento. Es decir, que ese recorte de los valores también es una forma de hacer una elección, por la forma negativa naturalmente, pero es una forma de elegir. Entonces, yo incluí dentro de la bibliografía de este capítulo un libro que es de Philippe Urfalino, que es un estudioso francés, que el título lo dice todo, dice La invención de la política cultural. ¿Por qué? Porque evidentemente esta preocupación, como yo les decía, no es una preocupación de toda la vida, es una preocupación reciente. El pensar que los estados se tienen que hacer cargo de la vida cultural de sus sociedades. Si ustedes reflexionan sobre la realidad de la provincia, van a ver que gran parte de los municipios de la provincia no tienen un área consagrada a la cultura, ninguna, no hay un edil que se ocupe de eso, que esté especializado, no hay un área, digamos, no hay presupuesto, si ustedes lo ven en el presupuesto, no hay nada, a lo mejor hay sueldos, algunos sueldos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es una elección que hace la sociedad, que hace esa sociedad de no ocuparse de esa temática. Se ocupan del deporte, a lo mejor hay alguien que se ocupa de deporte casi con seguridad, se ocupan de la salud pública, la educación, pero de lo cultural no. Parece que eso es una elección privada como la de la religión. Eso es una cuestión en la cual el Estado no se mete. Bueno, esta definición de lo cultural, por lo tanto, cuando el Estado la asume, se mete en un brete, igual que con la elección de lo educativo o de lo religioso, porque tiene que tomar elecciones vinculadas a lo axiológico, al campo de los valores. Entonces, en esa elección tiene que representar al mundo social, o sea, los valores que tiene esa sociedad, tiene que encarnar valores universales, que es a lo que aspiran representar los artistas,
y tiene que encontrar una manera de que las políticas públicas vinculen estas dos maneras de ver, porque por un lado uno construye ciudadanía nacional o regional y por el otro lado uno debe cumplir con lo universal. La declaración que hace André Malraux cuando crea el ministerio dice que se crea el ministerio para poner a las obras más grandes de la cultura universal y especialmente francesa al alcance de los ciudadanos. Es decir, que la primera tarea que se fija el ministerio es, entendiendo que hay una producción patrimonial de la cultura francesa, lograr que la mayor cantidad de ciudadanos acceda a ella, tenga accesibilidad. Pero además que ese mismo interés se extienda a los valores de la cultura universal. ¿Por qué? Porque efectivamente en el siglo XX todos llegamos con una cantidad de conocimientos que excluyen infinidad de expresiones culturales del mundo, porque no sabemos nada de la cultura de China, que son 1.400 millones de personas, no sabemos nada de la cultura de la India, salvo 3 diapositivas, y sin embargo creemos que tenemos un conocimiento de la cultura universal. Bueno, la cultura universal quiere decir la cultura europea o del mundo anglosajón. Eso es los valores de la cultura universal, es eso. Es la historia, es la cultura a la cual nosotros pertenecemos directamente o indirectamente, tampoco conocemos poco y nada de lo que son las culturas de los pueblos originarios, no forma parte de las currículas, y forma parte, es una especie de anécdota, pero no es el núcleo central de lo que se transmite. Entonces el Estado, cuando hace una currícula, tiene que tomar decisiones y dice, bueno, vamos a darle esta parte de la currícula se la vamos a dar a arte latinoamericano, esta parte de la... Eso es fácil cuando el mismo mercado internacional ha valorizado esos productos. ¿Cuál es el caso? La literatura narrativa latinoamericana del boom de los años 60 hasta hoy. Y no es nada difícil, porque ahí sí que nadie sabe quiénes son los escritores españoles desde el año 60 hasta hoy. Y en cambio todos saben quiénes son los escritores latinoamericanos desde el año 60 hasta hoy, porque han sido validados por el mercado. Entonces, bueno, esa validación, esa calificación los ha ubicado en un lugar de preeminencia y al cual aspiran todos los ciudadanos a acercarse a ello. Entonces, la base en la cual se analiza esto cuando se construye este primer Ministerio de Cultura en Francia, entre otras citas, digamos, de pensamientos originales, piensan en Schiller, el filósofo alemán, que él decía que el Estado tenía que tener 3 manifestaciones, 3 expresiones. Una es el Estado dinámico, el Estado ético y el Estado estético. El Estado dinámico, dicen, es aquel que vincula, muchas gracias, que hace posible que se domine a la naturaleza por medio de la organización social. Esa primera forma de Estado, la más simple de todas, es un nivel de organización. Pero después viene una segunda etapa. Esa segunda etapa superadora sería la del Estado ético, en la cual el Estado lo que hace es de árbitro, fundamentalmente, entre las distintas tensiones de la sociedad y para luchar contra el individualismo y en favor, que es un sentido natural, y en favor del bien común. Pero la aspiración más alta sería la del Estado estético, en la cual el Estado lo que hace es expresar los altos valores de una sociedad que orientan a la organización social. Esto que está mirado de una manera tan idealista por Schiller, justamente, también lo analizan más modernamente Toby Miller y George Giudice, que es otra de las fuentes bibliográficas que yo les di, en un libro que se llama Políticas Culturales, donde justamente ellos hablan de que este tema de la ciudadanía política tiene un primer nivel, como si fuera el más aceptado generalmente, que es el de la ciudadanía política, es decir, el hecho de que uno pueda tener derecho a elegir, derecho a ser elegido, a ser representado por el gobierno, tener ciertas garantías. Después, el de la ciudadanía económica, en la cual
De alguna manera uno puede pensar que está garantizado el empleo, que está garantizada la jubilación, ciertas atenciones del Estado, y por último la ciudadanía cultural, que sería la representación del mantenimiento de los valores culturales a través de la educación, del lenguaje, la religión, el reconocimiento de la diferencia. Ellos dicen que de esas tres formas de ciudadanía a las que debería aspirar toda sociedad moderna, en realidad la segunda, que es la económica, está en franca decadencia, dicen ellos. ¿Por qué? Y bueno, porque en muchos países que después de haber hecho la experiencia del Estado benefactor antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a retirar el Estado de esas tareas, como es el caso hoy de España, donde el Estado, que se ocupaba de toda la seguridad social, que garantizaba la educación pública y universitaria, que a través de becas, y que ofrecía los remedios gratis para todo el mundo, empezó a recortar, a hacer recortes, ahora el 50% para la universidad, el 50%, y así cada año el 50%. Quiere decir que el Estado, que se consideraba que debía tener estas responsabilidades, empieza a pensarse a sí mismo como que esas son responsabilidades de la sociedad, de los particulares, y no del Estado como organización social. En el caso de la vida cultural, estos poderes públicos tienen que organizar de algún modo la vida cultural de un país. Y eso tiene un uso, como antes yo decía, no es solamente por una acción benefactora del Estado, que reconoce apetencia de la sociedad, sino porque ese es un factor de unidad, es un factor que permite aglutinar a la sociedad con todas sus fuerzas divergentes en un camino que garantice la continuidad de esta organización social en el tiempo. García Canclini, que es un pensador, sociólogo argentino que hasta hace muchos años en México, es uno de los grandes especialistas en el tema de políticas culturales, dice que esta dimensión cultural de las políticas públicas, de no asimilar y dar adecuada respuesta a estas necesidades, las que la sociedad plantea, se corre el riesgo de que se conviertan en fuerzas centrífugas a partir de creencias diferenciadoras socioeconómicas, raciales, etc. Lo que no haga adecuadamente el Estado, se encargarán de orientarlo y darle forma el consumo, el mercado y los medios de comunicación. Si el fenómeno de las maras en América Central, que es producto de la emigración centroamericana a los Estados Unidos y el rechazo por parte de los Estados Unidos de toda esta juventud inadaptada al sistema capitalista norteamericano, al regreso y que conforman nuevas sociedades criminales, juveniles, al regreso por impulso de las políticas públicas norteamericanas de expulsión a sus países de origen, empiezan a constituir no solo un factor de poder dentro de esas sociedades, sino que además se constituyen en un objeto cualificado para una franja etaria como algo ambicionable. ¿Por qué? Porque esos pobres chicos que no tienen ninguna inserción social, que no tienen ayuda del Estado, encuentran dentro de esas asociaciones delictivas, que tienen las características de una secta, una confraternidad, un apoyo y una inserción social que el Estado no les brinda. Entonces pasa a ser de algo rechazable, porque es una asociación criminosa, a algo deseable por parte de los jóvenes de toda una generación. Entonces, ¿por qué pasó esto? Y porque el Estado no se ocupó, porque no se hizo cargo, y porque las instituciones tampoco se hicieron cargo. Entonces se creó una nueva institución, una nueva institucionalidad. ¿O ustedes creen que la presencia y el poder de los narcotraficantes en las favelas de Río está originada nada más que en el problema del consumo? No, está originado fundamentalmente en el problema del orden social. En enormes poblaciones, la favela de Rosiña, arriba de Río,
tiene 200.000 habitantes. Imagínense una ciudad de 200.000 habitantes sin orden social, o sea, sin presencia institucional, sin organización social. Bueno, alguien se tenía que hacer cargo. Ellos se hicieron cargo. Empezaron haciéndose cargo por la vía del carnaval, porque todas las escuelas de samba, que son organizaciones sociales poderosas como clubes, que tienen una inserción social muy profunda dentro de la vida de Río de Janeiro, bueno, empezaron a hacerse cargo financiando a las escuelas de samba, y luego de la financiación de las escuelas de samba pasaron a hacerse cargo de las otras responsabilidades del Estado, la primera de las cuales es la seguridad. Entonces ellos, dentro de su esquema de poder, garantizan la seguridad dentro de la favela. El Estado nacional o estadual no garantiza, o sea, uno lo puede matar en cualquier esquina o robarlo. En cambio, dentro de la favela y siguiendo las reglas de la favela, la organización de los narcotraficantes les garantiza a los que allí viven un orden social determinado. Bueno, entonces, estas definiciones son definiciones, como ven, importantes, porque tienen que ver no solo con el ejercicio del poder, sino también con los valores que este ejercicio genera, con los elementos que luego lo representan simbólicamente. Y voy a pasar directamente a justamente, no solo en esta experiencia en el campo teórico, sino ya concretamente en el campo práctico, en la vida de las sociedades durante estas últimas décadas. Porque las políticas culturales de los distintos estados no han sido homogéneas, sino que responden a sus propias necesidades. Y Vincent Dubois dice que esta categoría de política cultural no es fácilmente transferible a toda configuración institucional, porque la intervención del Estado varía de un país a otro. Por ejemplo, la Kulturpolitik alemana, hablábamos de eso en la primera reunión, de antiguo origen, engloba un conjunto de actividades artísticas, educativas y deportivas. O sea, para Alemania está vinculado lo educativo, deportivo y lo artístico y el entretenimiento, lo que se considera hoy el entretenimiento. La política italiana de los bienes culturales está centrada justamente en la protección del patrimonio, quizá porque el patrimonio del que disponen es descomunal y porque esa sociedad ha respetado ese patrimonio al paso del tiempo, más allá de la dificultad que implica esto, como lo explicará en la próxima clase Liliana, quien tiene que hablar justamente del valor que la sociedad le otorga a lo patrimonial, que es cambiante y que, bueno, se modifica. Entonces, para Italia se confunde la protección del patrimonio con las políticas públicas, con la gestión de la música y de los teatros. La música y los teatros son administrados, por ejemplo, allí por el Ministerio de Turismo, es decir, que escapa al área específicamente del Ministerio de Cultura. El sostén público a las artes, lo que le llaman los ingleses cultural policy, es muy reciente en Gran Bretaña y está asociado al entertainment, o sea, al entretenimiento concebido como lo han concebido los pueblos anglosajones, que engloba una cantidad de actividades sociales que van desde el cine, por ejemplo, hasta cierto tipo de música. Recién algún área se escapa y a ellos le llaman fine arts. Pero mientras tanto, todo lo que no sea fine arts es todo absolutamente entertainment. Por ejemplo, Frank Sinatra se considera a sí mismo un entertainer. La gente del cine, cuando ustedes los ven hablar en los programas de televisión, los de la industria norteamericana, hablan de entretenimiento, de que ellos trabajan para el entretenimiento. Y cuando Thomas Alva Edison inventó ese sistema del kinetoscopio, pensaba en el entretenimiento, no pensaba la transmisión del conocimiento ni de contenidos espirituales, sino del entretenimiento. Eso que Adorno llamó, consideró como que era el factor de alienación, el factor que la sociedad capitalista del siglo XX otorgaba al mundo trabajador, justamente para que estuviera más alienado y ni siquiera tomar en cuenta la condición en la que le tocaba transcurrir la historia.
Es decir, que cada país ha tenido experiencias distintas con respecto a las políticas culturales, a este fenómeno que, como yo les decía por las palabras de Urfalino, es una invención reciente. De Francia habíamos hablado en alguna de las oportunidades de esta experiencia de André Malraux en el año 58, que es convocado por el general de Gaulle para crear un ministerio de cultura. Y para crear ese ministerio, él no usa justamente la continuidad de lo que había sido la administración cultural hasta ese momento, que era la educación artística. Es un poco como la experiencia de acá o de muchos países de América. La primera experiencia de gestión cultural de todos nuestros países y también de todas las sociedades micro es la de el ocuparse de la educación artística. Es el primer signo de que una sociedad empieza a ocuparse de lo cultural, tiene que ver con esto. Entonces Francia, de Gaulle tomó la determinación de dejar la educación artística para la educación y ocuparse de los artistas y de la producción cultural. Y para eso formó un ministerio, todo con funcionarios que eran exfuncionarios coloniales, los que estaban en la administración de las colonias en Europa, en Asia sobre todo, y que tenían una experiencia de la administración pública, pero nada más que eso, no algo específico vinculado. Él mismo había conocido el sudeste de Asia porque había estado en la recuperación de unos monumentos que estaban por ser destruidos, y después en esa recuperación parece que se los quería llevar y vender, los llevaron presos, fue toda una situación compleja, y siempre fue un personaje muy contradictorio porque era un hombre que fue durante toda la época de la preguerra un hombre de izquierda, vinculado, no orgánico, pero muy vinculado al Partido Comunista, y después de la guerra, en la que él participó primero como maquis y después como coronel del ejército en la recuperación de Alemania, este hombre tuvo un acercamiento justamente al general de Gaulle. De Gaulle representaba un pensamiento nacional enfrentado a las dos fuerzas en pugna después de la guerra en Francia, que era la influencia norteamericana y la influencia del Partido Comunista. Tanto unos como otros estaban en un rol muy determinante después de la Segunda Guerra Mundial, porque el Partido Comunista estaban convencidos, como habían estado a cargo de buena parte de la resistencia, de que iban a tomar el poder en Francia. Y los Estados Unidos, advertidos de esto, y por una cuestión de división de área después de Yalta, le quitaron todo el poder al Partido Comunista cuando llegó el momento, basados en un hecho muy sencillo, que fue la decisión sobre si la participación de Francia en la guerra había sido de colaboración con los alemanes, ya que había estado ocupado por los alemanes y había enviado presos a los campos de concentración y había mandado tropas a luchar junto a los alemanes, o había sido forzada por la ocupación. En realidad era una ficción, por mucho menos que eso en otros países los aliados o los rusos, digamos, de la Unión Soviética, destruyeron a todos aquellos países, a todas aquellas élites que habían colaborado con los alemanes. Y en el caso de Francia se llegó a un acuerdo como para que no se metieran con lo que había sido el desarrollo, la participación de las clases, de los élites gobernantes en relación con el poder. Fíjense que cuando termina la guerra en Francia condenan oficialmente a 54 personas, de las cuales ejecutan a 18. El resto son indultados, pasa el tiempo y bueno, ahí terminó. Y en cambio, en los meses que van desde la llegada de los norteamericanos a Normandía hasta la llegada de Gaulle a París, dicen que el maquis ejecutó a 10.000 personas en todo el país. O sea que la idea de la justicia revolucionaria era otra de la que después la sociedad eligió. Y un día le preguntaban al que fue el ministro de Justicia, le dijo, pero ¿cómo es posible que después de todo lo que había pasado en Francia en estos años se haya condenado a 54 personas, ¿no es cierto? Y entonces él le dijo, ¿y sabe qué pasa? Que 34.000 personas no podíamos juzgar a 34 millones de personas. Entonces, bueno, ahí terminó la cuestión.
Malraux estaba primero en uno de los grupos, estaba en el que justamente estaba vinculado al maquis, digamos, a la resistencia. Y luego se acercó al general de Gaulle en este momento de la tensión entre el Partido Comunista, razón por la cual la izquierda francesa nunca se lo perdonó y nunca lo acompañó en el proyecto del Ministerio de Cultura. Y eso así fue hasta mayo del 68, que es cuando cae de Gaulle y cae Malraux y se acaba esa primera etapa. Pero en esos años, en esos 10 años, se realizan una cantidad de cambios que tienen que ver con la formulación de una política pública a nivel ministerial, que es lo más importante, digamos el antecedente más grande que hay en el mundo, si se quiere, de esto, y luego la voluntad por parte de este centro de poder, que era la Presidencia de la Nación, de descentralizar la cultura. El problema de Francia era un problema parecido al de la Argentina. ¿Cómo se hace para tener una vida cultural fuera de París? O sea, siendo París la gran capital cultural del mundo. Bueno, el esfuerzo que debía hacer el Estado, ya que no lo hacía ni el mercado ni las instituciones, era promover la descentralización. Para llevar a cabo esta política de descentralización, que es vigente hasta el día de hoy, se crearon las casas de cultura, que Malraux decía que eran como catedrales laicas, o sea que la época de las catedrales se había terminado, donde la sociedad se reunía para promover y sostener ciertos valores que no eran solo religiosos, sino que también tenían expresiones simbólicas vinculadas al arte, como la misma arquitectura, la estatuaria, la pintura, la música. Todo eso ocurrió en Europa en el ámbito de las catedrales, adentro de las catedrales, y el teatro se desarrolló en el atrio de las catedrales. Entonces la catedral fue realmente el ágora, como la de los griegos, donde se debatían y se expresaba culturalmente una parte de la sociedad. La otra parte se manifestaba en el ámbito tradicional de las celebraciones populares, vinculados tanto a la historia de las ciudades como a las culturas rurales, igual que en nuestros pueblos. Entonces, de Gaulle crea estas casas de la cultura, llega a crear, creo que 36 casas, que son espacios extraordinarios que contienen todos los elementos más importantes como para desarrollar la vida cultural, un poco como el centro de conocimiento, 36 centros de conocimiento en todo el territorio de Francia, pero que además procuraron que no estuvieran en ciudades en las cuales ya había infraestructura cultural, sino en ciudades que no tenían esos recursos. Y después el paso siguiente es crear compañías artísticas descentralizadas, orquestas, coros, ballet, compañías teatrales, en estas casas de cultura o en otras ciudades para tratar de romper el centralismo parisino. Esa política de Estado, al cabo de los años, generó, no quitó toda la importancia que tiene París, porque eso requeriría seguramente otra dinámica, una dinámica como la que aplicó Pol Pot en Camboya cuando entró en la capital y entonces decidió que todos los intelectuales, todos tenían que irse a plantar lechuga durante un par de años fuera de la ciudad, los echó de la ciudad directamente porque consideró que los únicos comunistas verdaderos eran los que venían del campo, que habían hecho la guerra y que tenían derecho a vivir en la ciudad, y a los otros los mandó todos al campo y mató un montón. Pero en este caso es muy difícil destronar una ciudad que fue durante por lo menos un siglo o dos una de las capitales culturales del mundo, pero sí se promovió una cantidad de valores regionales y de experiencias descentralizadas que han sido muy positivas para la vida cultural y artística, la social y la profesional, para todos, ¿no? Porque eso siempre es beneficioso en vez del centralismo. Entonces esta experiencia de Francia, terminada la etapa Malraux y de Gaulle, fue continuada por distintos ministros que le sucedieron y tuvo un momento de gloria también en la época de François Mitterrand, el triunfo del socialismo, donde el ministro de Cultura, el gran ministro de Cultura, una figura internacional que prestigió el mismo cargo, nuevamente, porque los otros no los recordamos, fue Jack Lang. Jack Lang, que era un hombre que venía, un abogado, que había creado un festival de teatro en Nancy, en la zona de Alsacia y Lorena, y que desarrolló políticas públicas de enorme peso en la gestión Mitterrand, sobre todo, y que tuvo dos etapas. La primera etapa, el primer gobierno de Mitterrand gobernó 2 periodos completos, o sea,
14 años. En ese primer periodo estuvo destinado, por un lado, trabajó mucho con los jóvenes y con las experiencias vinculadas al audiovisual y para la recuperación de la música popular francesa. La música popular francesa había sido muy importante en los años precedentes a nivel mundial y luego por la hegemonía del repertorio anglosajón había desaparecido del catálogo mundial, igual que la música italiana, la música alemana o hasta la música española. Entonces hubo un esfuerzo por parte del Estado para promover el cine, para promover la televisión, para promover la música popular en sus expresiones vernáculas y en lengua francesa, y para la descentralización, continuar con el proceso de descentralización. En el segundo periodo, en cambio, cuando ya el pobre Mitterrand ya estaba enfermo y ya se ve que veía acercarse su fin, y entonces adoptó una posición más patrimonialista y más egipcia, y entonces se dedicó a lo que le llamaron los grandes trabajos, las grandes obras. Y esas grandes obras fueron la Biblioteca de Francia, la nueva Biblioteca de Francia, el nuevo Arco de Triunfo en París, el museo, el gran museo de las artes, el nuevo Museo de las Artes, el Museo de la Cultura Árabe, en fin, una cantidad de creaciones institucionales, pero fundamentalmente arquitectónicas y de creación de instituciones fuertes para la historia, para la recuperación de todo el Museo del Louvre, por ejemplo, que estaba compartido con el Ministerio de Economía. Se sacó al Ministerio de Economía del Louvre y todo el enorme Palacio del Louvre ahora es un museo. Sin decisiones políticas que afectan a patrimonio, justamente, patrimonio público, pero que en algún momento hay que tomarlas, porque como ustedes ya lo verán cuando se hable del tema patrimonial, hay una especie de ecuación fatal que sufren las políticas públicas, y es que a mayor interés en la protección patrimonial, mayor incapacidad de responder a las necesidades de esa patrimonialización. O sea, otorgar el título y ponerle el sello de que está protegido patrimonialmente es relativamente fácil, pero después mantenerlo en sus condiciones y hacer eso que al Estado le cuesta tanto, que es el mantenimiento, es bastante difícil y requiere de la participación de otros sectores de la sociedad. No basta con la intención de valorar esas obras. En el caso de España, y voy rápido, hubo una experiencia muy distinta, porque España había tenido una fuerte experiencia de carácter cultural durante la Guerra Civil, sobre todo en el campo republicano, un poco antes, o sea, desde la Constitución de la República. Cuando se crea la República hay un gran apoyo de todo el sector intelectual, algunos vinculados a los factores políticos más importantes, como el anarquismo, el socialismo mismo, el comunismo, que era pequeño, o los liberales en general, pero todos ellos quieren tener una participación en ese cambio que se va a producir en España cuando deciden sacarse de encima la monarquía, que 40 años después van a aprobar entusiastamente el regreso a ella. Entonces, en ese momento, es el caso, por ejemplo, bueno, de Federico García Lorca, de Rafael Alberti, de los hermanos Machado. Todos ellos, que son intelectuales de la época, no son intelectuales orgánicos, la mayor parte de ellos, o sea, no son integrados ni al Partido Socialista ni al Partido Comunista, adhieren a determinadas causas, pero sí desean modificar la situación de España, la situación social y política de España, y lo quieren hacer a través de la cultura. Y cuando empieza la guerra, todo este sector lo que va a hacer es sostener este esfuerzo gigantesco que realiza la República para sobrevivir, un esfuerzo de 3 años que termina en el triunfo del generalísimo Franco. Cuando vuelve Franco vuelve como una restauración monárquica en realidad, en la cual se devuelve a la Iglesia el control de lo cultural y sobre todo la supervisión desde el punto de vista moral de la sociedad, y dentro de lo moral entra lo cultural, y se aplica una política extremadamente oscurantista, acompañada por
el despoblamiento fenomenal que significó el final de la guerra, donde aquellos que no murieron se fueron, muchísimos de estos intelectuales, y estos intelectuales españoles de la República son los que van a generar, van a ser un fermento de desarrollo cultural en los países de América Latina, fundamentalmente en México y en la Argentina y en Chile también. Acá son los creadores de las grandes editoriales, o en México también, Espasa-Calpe, Fondo de Cultura Económica, todas esas editoriales fueron creadas por los republicanos españoles del exilio, más la llegada de figuras como Manuel de Falla o como Ramón Gómez de la Serna, es decir, la creación de la cátedra, de la carrera que es una de las más importantes de América Latina de matemáticas en San Luis, es por un equipo de San Luis, es por un equipo español republicano que se instaló en San Luis, o Jiménez de Azúa, que fue el que modificó todo el derecho, la enseñanza del derecho en la Argentina, que había sido un hombre de la República. Bueno, toda esta experiencia, evidentemente, de modernidad, España se la pierde porque esa gente se fue, esa gente huyó o está presa o está muerta. Entonces, esos años que van a seguir, y como que dices Serrat, esos 40 años, Serrat dice, no es fácil decir 40, no es así, es 1939, 1940, 1941, es decir, 40 años es mucho tiempo, son 2 generaciones medidas a la manera de los científicos sociales, hace que se produzca una especie de desactivación de los aparatos culturales en la medida de lo posible durante un periodo tan largo como 40 años y de aislamiento, porque la política de Franco genera un boicot internacional durante muchos años y luego un aislamiento general que no se va a superar hasta el final de la era de Franco. Cuando se produce este momento tan esperado, allí nuevamente aparece el fermento de lo cultural. Y entonces el socialismo, que triunfa en las elecciones, luego del periodo de transición de Adolfo Suárez, lo que promueve, se pone frente a esta situación, porque al comienzo de la era socialista, la primera vuelta a la normalidad democrática en España, Felipe González se encuentra frente a un dilema tremendo. Él viene del socialismo y llega de un pacto con sectores progresistas para la conquista del poder. Pero apenas llega se da cuenta que la única alternativa que tiene de futuro España es si consigue ingresar en la Comunidad Europea. Pero para ingresar en la Comunidad Europea, los otros países de la Comunidad Europea le exigen que ingrese en la NATO, en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que regulan los Estados Unidos en su política bipolar con la Unión Soviética. Entonces Felipe González y el socialismo tiene que tomar esa decisión tremenda de aliarse con los Estados Unidos contra la Unión Soviética. Eso provoca la fractura del partido, problemas tremendos. Había una revista cómica española muy popular en esa época, que sacaban en la tapa los bustos de Lenin y de Marx, y entonces decía el subtítulo: con Franco estábamos mejor, que es lo que decían los taxistas, ¿no? Con Franco estábamos mejor, decían. Pero esa crisis a él lo sitúa en la posibilidad de ingresar a la Comunidad Europea. La Comunidad Europea era reducida en ese momento, estaba formado por los 9 países originarios, creo 7 países originarios. Pero para ingresar a eso le exigen una cantidad de cambios en la economía, y entiende que tiene que haber cambios en la sociedad, porque en la sociedad española, por ejemplo, por esos años de aislamiento, nadie hablaba idiomas, casi nadie tenía estudios de idioma, muy poca gente había viajado fuera de España, estaban realmente como en una isla que vivía sobre todo retroalimentada por el turismo. Piensen que hoy tiene más turistas que habitantes España a lo largo del año, tiene 58 millones de turistas, es una cifra descomunal. El turismo fue el gran motor del cambio en ese sentido y del saneamiento económico de España.
Entonces él se da cuenta, digamos el gobierno socialista, de que el único cambio posible va a ser a través de la educación, pero entiende que el proceso de la educación es un proceso lento, que requiere por lo menos de 10 años y quizás más, quizás una generación entera. Es decir, que él va a ingresar con una nación saneada económicamente, pero debilitada institucionalmente, a una Unión Europea donde los países tienen todos un altísimo nivel de capacitación y de formación, que son muy internacionalistas en muchas de sus miradas, y él entiende que su pueblo no está en ese estadio de desarrollo. Entonces, la reflexión a la que lo llevan es que lo que hay que hacer es que la inversión del Estado y la política pública central tiene que estar en la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura tiene efectos inmediatos, porque produce cambios en muy poco tiempo, en muy corto tiempo, y da tiempo como para que la educación lo alcance, para que haya nuevas generaciones formadas en nuevos valores. Pero mientras tanto, manejando el monopolio de los medios de comunicación, porque en ese momento no había ni siquiera medios de comunicación privados en España, todos eran del Estado, y trabajando en la promoción de lo cultural, se podía conseguir efectos rápidos. Y a eso le agregó otra cara, que era cómo quería proyectarse España al mundo en una nueva etapa en la que tenía que demostrar que no era más, como decía Machado, la España del baile y de la pandereta. Es decir, cómo hacer para romper con esa imagen folclórica, entre comillas, esa imagen de pueblo primitivo dentro de un mundo absolutamente moderno. Entonces, él piensa en la creación, se piensa desde el socialismo en la creación de una institución nueva, que es el ICI, el Instituto de Cooperación Iberoamericana, para proyectar la modernidad española hacia América Latina. Y esto es una política de Estado. Entonces ellos toman una decisión de dividir las aguas y dejar para lo que era el área de cultura y para la Cancillería, para el Ministerio, todo lo que es la promoción de las artes y la producción cultural tradicional, que tuviera que ver con la producción tradicional. Si había una obra sobre Cervantes, eso iba por esa vía. Si había una exposición sobre la moda en Barcelona, eso iba por el ICI. Si era con esas políticas y con la creación de centros en toda América Latina, en alianza con las industrias culturales españolas, con la industria literaria, con la industria cinematográfica, con la industria de la música, ellos consiguen en muy pocos años instalar en América Latina, que pasa a ser su mercado principal, una idea de sociedad moderna y de vanguardia, que deja de lado la otra idea, que era la promovida fundamentalmente por el franquismo, del gran peso de la historia cultural de España. Bueno, eso no les interesa. Ellos quieren arrancar con lo que se produce hoy, lo que se va a hacer mañana. Eso es la España que ellos quieren promover. Es una política pública que tiene un efecto muy poderoso porque se consigue una alianza también entre el Estado y las industrias culturales. Esa alianza sigue hasta el día de hoy, y cada política pública que se ha realizado en estos años va acompañada por el colectivo de los productores culturales españoles. Para darles un ejemplo, cuando fue los 500 años del descubrimiento de Brasil, el rey Juan Carlos viajó a Brasil con 200 empresarios de industrias culturales vinculadas al libro. ¿Por qué? Porque Brasil iniciaba una política muy fuerte de bilingüismo, y entonces ellos querían estar presentes ocupándose de la fabricación y la producción del libro español en Brasil, un mercado de 200 millones de habitantes. No solo eso, sino que propusieron las cámaras del libro de España, hicieron la propuesta de llevar educadores en español, estando en el medio de un medio lingüístico en el que todos hablan español, en los países vecinos. Y sin embargo,
a través de los institutos Cervantes, que fue la organización que crearon en distintos países de habla no hispana la política cultural española, se llevó a cabo un descenso en muchas ciudades de Brasil con maestros de español para enseñar el español de España. Cosa que tendría que haber sido rechazada por el Mercosur de manera manifiesta, ¿no es cierto? Entonces, todas estas políticas públicas que yo he descrito fueron sabiamente realizadas desde el punto de vista del proyecto político, ayudaron mucho a que España se proyectara con una imagen como la que ellos querían en el mundo y no la que tenían y con la que cargaban, y fue reforzada durante la celebración del 5º centenario, que eso fue en el 92, donde España hizo un enorme esfuerzo de vinculación con todos los países de América Latina para invitarlos a esa fiesta que se hizo en Sevilla y para crear instituciones que a partir de entonces formalizaran este pacto entre España y cada uno de los países y de cada uno de los sectores culturales. Y ahí es cuando se empiezan a crear programas de cooperación, como por ejemplo Ibermedia, vinculado al audiovisual, que es un programa que funciona muy bien, que ha generado prácticamente coproducciones con todos los países de América Latina, Iberescena, vinculado al teatro, Ibermúsica, que me tocó crear a mí, una cantidad de programas de cooperación, donde España, para instar a estos países a que salieran del área de acción de los Estados Unidos, que evidentemente es el imán más grande dentro de la región, ponía el 50% del aporte de los programas. O sea, si cada país tenía que poner una cuota, todas las cuotas sumadas eran reproducidas por España en su aporte presupuestario. O sea que, y de esa manera ellos, desde el 92 hasta el día de hoy, o sea, 30 años, conservaron un control y una hegemonía en el área de las políticas, en el área de las industrias culturales de América Latina, casi nada, ¿no? Casi nada. De un mercado que ellos habían perdido, porque durante los años de la guerra y de la posguerra fueron nuestros países los que ocuparon ese lugar en el mercado, porque ellos tenían la limitación tenían una limitación de carácter vinculada a la censura. Ellos no podían editar determinado tipo de cosas, ellos estaban inhabilitados para sacar libros sobre últimas novedades en Francia, no podían. En ese lugar es donde entró la industria editorial argentina y mexicana y colombiana luego, y ocupó ese lugar. Pues bueno, eso fue recuperado por las industrias culturales. Hoy en día la industria editorial de toda América Latina está en manos de los españoles, y que a la vez fueron comprados por los alemanes. El mundo del cine está vinculado directamente, casi no hay ninguna producción que se haga en el territorio de América Latina que no tenga una participación de los españoles. El mundo de la música colocó a sus figuras en todo el mundo íbero con mucha importancia, y hasta la misma sociedad de autores, como si fuera nuestra SADAIC, que se llama la SGAE, Sociedad General de Autores de España, esa sociedad salió a capturar figuras que estaban sueltas en América Latina para llevarlos a su asociación nacional. Este fue el caso de, supongamos, primero empezaron con los cubanos. Como los cubanos estaban todos abandonados porque no tenían representación en la recaudación de sus derechos, y era complicadísima la recaudación de sus derechos, bueno, cooptaron a los cubanos primero. Silvio Rodríguez, Pablo Milías, todos ellos fueron a parar a la SGAE. Después entonces siguieron los brasileños. En Brasil hay 7 asociaciones de autores, que es lo mismo que decir ninguna, porque la discusión sobre la recaudación es muy complicada. Ya lo vamos a ver en otro de los capítulos, pero el tema del derecho de autor es un tema muy importante, es un tema parecido al de las remesas, quiero decir, sobre todo con ciertas áreas de producción intelectual en países donde hay una gran creatividad o una instalación internacional de un género. Nosotros tenemos eso, porque tenemos el catálogo del tango. El catálogo del tango es un catálogo internacional, mundial, no de la Argentina, claro, de la Argentina estoy diciendo, por nosotros digo la Argentina. No hay día que no se toque la comparsita en el mundo, que además es uruguaya, pero está en la sociedad argentina.
Y lo mismo sucede en parte con la música folclórica, en parte, pero eso no es comparable a las otras sociedades de autor del resto del continente. La única que es comparable en eso es la de México, porque con su propio mercado interno y con la difusión de la canción ranchera, el bolero y una cantidad de producciones populares de ese tipo, consiguió un espacio mundial, internacional. Estamos hablando de la gran escala, no la pequeña escala, no nacional, sino la gran escala. Bueno, hasta la SGAE, la Sociedad de Autores de España, pasó a hacerse cargo de la representación de una cantidad de artistas latinoamericanos, en una política expansiva por parte de estas instituciones. Tanto el caso de Francia como el caso de España fueron acompañadas en este tiempo por una política de reflexión académica sobre lo que se estaba haciendo, porque por primera vez se comenzaron a recaudar informaciones sobre la realidad de la vida cultural de un país. Por un lado, a través del análisis de la producción de sus industrias culturales y de lo que generaban en datos duros estas industrias culturales. Pero por otro lado, también en datos duros como la participación de los públicos en las actividades culturales, o sino también por eso que los economistas llaman de forma tan poética el reflejo presupuestario, es decir, de qué manera se refleja en el presupuesto la inversión del Estado o de los particulares en la actividad cultural. Bueno, esos datos que no son sencillos de conseguir, que requieren una investigación profunda, un cruce de información para que esas informaciones pasen a constituir algo fiable, y que tienen que tener sobre todo continuidad. O sea, su peso no consiste en haberlo hecho una vez. Una vez no quiere decir nada. Es una relación en realidad de prácticas de consumo y de prácticas sociales vinculadas a la actividad. Lo que decíamos la primera vez, es decir, no veamos a ver si no tenemos como dicen los peronistas, un peronómetro. Es muy difícil tener un culturómetro que nos permita saber si la vida cultural refleja realmente el momento de mayor identidad cultural de un pueblo. Pero sí, en cambio, lo que podemos saber es, en la realidad y objetivamente, qué es lo que hace ese pueblo, por qué se interesan sus instituciones, qué apoyan y qué es lo que producen en términos objetivos de mercado. Bueno, todos esos datos empezaron a analizarse primero en Francia, anualmente, con la publicación de estos datos y con la fijación o el ajuste de las políticas públicas referidas a estos datos, porque ahí es donde uno ve realmente. Yo me acuerdo, yo estaba en la gestión de Tellerman en la ciudad de Buenos Aires, y él creó en un acto público extraordinario una subsecretaría de patrimonio. Entonces había un subsecretario del resto y un subsecretario de patrimonio, una arquitecta, Silvia Fagre. Y solo que a mí me tocaba en ese año, yo estaba en el plan estratégico, y entonces hicimos una comparación de los presupuestos, ¿no? Y ahí en el presupuesto el área 9 de patrimonio tenía el 4%. Bueno, eso no existe, porque las políticas de patrimonio no son algo muy concreto, requieren ladrillos, inversión, plata, dinero. No se agotan en congresos, publicaciones, libros ni películas, sino que se manifiestan objetivamente en el presupuesto, donde uno ve realmente cuál es el interés que tiene la administración pública en un tema determinado. Entonces, por esa razón es que vamos a querer proponerles como un trabajo de este año, para hasta el fin de año, una introducción, una etapa introductoria a lo que sería una metodología de trabajo para analizar la vida cultural de la provincia. Ese sería el trabajo en el que nos vamos a enfrascar a partir de mediados de mes. Yo voy a venir en otra oportunidad, mediados de mes, para eso, ya con todos los elementos, y vamos a empezar a buscar cuáles son las variables de análisis de esta realidad,
para empezar a recaudar, a recoger los datos, empezar a volcarlos en planillas y en información, agrupándolos, buscando primero, y esa va a ser la tarea de este año, los datos duros. No vamos a entrar en otros datos más sutiles, porque naturalmente siempre recuerdo que el Ministerio de Economía, estando yo en La Nación, vino a una época de grandes cambios así tecnocráticos, y entonces preguntaban, ¿no? Había que llenar, hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos discos? ¿Cuántos? Entonces uno dice, bueno, pero buenos, malos, a la gente le gustaron, sirvieron, tuvo alguna repercusión, fueron valiosos. Eso me interesaba. Ahí había que poner, entonces ahí aparecían grandes artistas del dibujo que ponían 42. Recuerdo que hace un par de, cuando yo llegué ahora a la gestión en esta vez, ya habían, en el arte del dibujo, habían elevado tanto el número que no había manera, porque decía, ¿cuántos conciertos? Y bueno, 40 por mes. 40 conciertos por mes. Eso es decir que tenían fechas dobles en las cuales no ensayaban nunca, y era toda una mentira, pero acumulada, ¿no? Y que era imposible de parar, porque después había como una especie de control sobre si se había conseguido superar los 40 y llegar a 42. No, es toda mentira. Es decir, que esos datos duros, si no están contextualizados, tampoco sirven para nada. Tiene que tener el contexto de para qué uno reúne esos datos y cuál es el objetivo que uno quiere conseguir con esa información. Pues esa información tiene que alimentar un plan, tiene que alimentar una idea, un propósito. Para eso es que necesitamos la información, no por la información misma. La información misma parece la famosa lista del emperador de la China de Borges, ¿no? Que el emperador tiene 2 fortalezas, un canario y así sucesivamente. Más en el campo cultural, donde es tan difícil cuantificar o es tan complejo cuantificar, y que esa cuantificación refleje lo que es el alma de la vida cultural de un pueblo en un momento de la historia. Y ese momento de la historia después va a ser una fotografía. Una vez que se adopta como política pública, como hace España, como hace Francia, incluso la Argentina a través de la Secretaría de Cultura, del actual ministerio, tiene un área que lo hace, en forma un poco discontinua, pero lo hace, porque esa foto es la que permite ir viendo de qué manera se produce la evolución, la involución, los cambios, la aparición de nuevos sectores, el interés general, porque a lo mejor por inercia, a ustedes les puede haber tocado en la gestión, uno termina haciendo lo mismo creyendo que con hacerlo ya se cumple, sin atender a que, por ejemplo, el público deja de interesar si no va más, o como es en el caso de los conciertos sinfónicos en muchas partes del país, pero voy a hablarles concretamente de Buenos Aires, donde uno tiene el famoso efecto de las cabezas blancas, es decir, mirando desde el fondo de la platea, observa un tapiz de cabezas blancas y se muere de miedo, porque dice, bueno, ¿y acá cómo va a seguir esto? Porque estas cabezas blancas un día no van a estar más, siquiera. Bueno, ese síndrome, que es un síndrome grave o síndrome grave, no crean que modifique instantáneamente las políticas, pues si no, si así fuera, en el Colón tendría que decir, no, paremos todos muchachos y vamos a buscar a las escuelas, a los sindicatos, porque esto así un día va a resultar que no nos van a poder pagar el sueldo a nosotros, tendrían que decir, como me decía el maestro Bensecri, mirá que si no encontramos una forma de que las cabezas cambien, dice, ¿quién nos va a pagar a nosotros el sueldo? Bueno, algo práctico, inmediato, pero con lo cual le quiero decir que no siempre estos datos generan el cambio de las políticas públicas inmediatamente. A veces hace falta revoluciones, cambios sustanciales, o si no, hace falta una serie de políticas progresivas que en el tiempo vayan modificando la relación entre las políticas públicas y la acción de la sociedad. Bueno, muchas gracias. Van a hablar para... Sí, cómo no, el asunto es el tiempo, yo respeto el horario. Sí, si hay alguna pregunta, con todo gusto, discúlpame. Sí. Si así como en Argentina existe SADAIC y en España existe SGAE, usted comentó hace un ratito que Brasil tiene 7 asociaciones.
Y yo lo que resalté en eso es que ninguna sirve para nada. ¿Me equivoco en esa conceptualización o apreciación de lo que usted dijo? No, lo dije en el sentido de que una asociación de recuperación de derechos tiene que tener un poder frente a la sociedad suficiente para recaudar, porque en definitiva pensá que tanto en la Argentina SADAIC como la SGAE en España son asociaciones privadas, no es el Estado. El Estado le otorga a una asociación la potestad de recaudar esos derechos y distribuirlos. Entonces, si son muchas, son más débiles. Si es una, es más fuerte. Eso no quiere decir, por ejemplo, en Estados Unidos, para darte un ejemplo, son 2, no hay una, hay 2. Pero ya 7 es una cifra que hace pensar que no tiene el poder de recaudar, que es lo que importa en este tipo de instituciones en primera instancia. Después sería repartir, que a veces no se cumple también. Claro, claro. Pero ya cuando hablemos del tema de legislación cultural vamos a hablar de las asociaciones de derecho de autor y de defensa de los derechos de los intérpretes también. Bueno, a mí me parece que hay cosas importantísimas que en el transcurrir de la historia, cuando uno se ocupa del tema de la cultura, en realidad empiezan a aparecer. Por ejemplo, yo creo que cuando, por ejemplo, en la Argentina se recupera el sistema democrático, ¿no es cierto?, a partir del 83, también entra una discusión, o se inicia una discusión que sin duda también tiene un reflejo sobre todo lo que significa la economía de la cultura, porque a veces, como la cultura es algo tan intangible, parece que no tiene nada que ver con la cuestión económica. Y en esa oportunidad se empieza a discutir, por ejemplo, si es posible continuar con un Estado, una sociedad de bienestar, como es la que planteó el peronismo, que yo creo que en la Argentina, si no se analiza el proceso político y la transformación o el proceso revolucionario que significó un proyecto político que se puso en marcha, como fue el peronismo, y al venir hacia, pongámosle, 1983, que se inicia con Alfonsín y demás, también se empieza a discutir si es posible que el Estado se haga cargo de todas, económicamente, de todas las actividades de un sistema de seguridad social, de un sistema de cultural, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso también hoy en día continúa esa discusión. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil? Cómo los recursos económicos, que son limitados, para eso surgió el estudio de la economía, etcétera, también se ve en este proceso, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy hay una discusión en ese sentido que también tiene que ver con la necesidad de una política cultural, o sea, tiene que ser parte de un proyecto político, tiene que estar la política cultural. Si uno recorre acá, por ejemplo, la provincia, por ejemplo, nosotros que desde el Parque del Conocimiento, de la Sociedad del Conocimiento, del Centro del Conocimiento, estamos desarrollando ese programa de legado regional, ¿no es cierto?, buscando hacer surgir o que se manifieste todo lo que constituye el basamento de la música, de la danza regional, ¿no es cierto? Lo que nosotros nos encontramos es que no hay pueblo
del interior de Misiones o inclusive en los barrios de Posada, etcétera, que no hayan manifestaciones, academias, por ejemplo, de folclore. Yo digo, se baila re mal la chacarera, ¿viste? Es horripilante, pero no se estudia ni se aprovecha, supongamos, un ritmo como el chamamé, que es de la región, ¿no es cierto? Entonces, pero se transporta qué es el folclore. Entonces, yo creo que en todo eso también es como descubrir, ¿no? Buscar, interpretar cuáles son las líneas que expresan nuestra propia cultura sectorial, subcultura, no sé cómo se denominaría eso, y en función de eso también incorporar a un plan cultural, ¿no es cierto? O sea, en general, en la política gubernamental aparece la problemática de la cultura. Inclusive nosotros en la provincia tenemos un ministerio que tiene un nombre inmenso, porque es Ministerio de Ciencia, Tecnología, Cultura y Educación. Pum, 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 pum. A su vez tenemos el Parque del Conocimiento, que es una sociedad anónima que quiere ser como una especie de conducción, me parece a mí, que cuando se creó ese ámbito, se hizo con la idea que desde ahí, por eso se hizo como una sociedad anónima, para que tenga menos carga de la problemática burocrática de la organización del Estado, ¿no? Como que marque alguna dirección, alguna orientación. Entonces, la pregunta es, en eso que venimos viendo, la importancia de incorporar la cultura como parte de la acción política o de una propuesta política que tiene un concepto general, ¿no es cierto? ¿Para quién es la política? ¿No? También esto tiene que estar incorporado, pregunto, ¿cómo establecer todas esas relaciones como marco global? Porque otra cosa es la vida artística, otra cosa es tener un presupuesto para desarrollar vida artística, pero ¿cómo sumar o cómo hacer parte de la esencialidad de un plan político, ¿no? Popular, nacional, en este caso latinoamericano, que la Argentina es parte de esa propuesta a través de, qué sé yo, UNASUR, Mercosur, todas estas cosas que se van descubriendo. Sin duda, la cultura es como algo básico, pero a su vez también tiene que haber claridad en cuanto a la relación de lo social o de la sociedad con el Estado y la economía. No sé, ¿se entiende o no? Sí. Sí, ustedes también creo que tendrán oportunidad de leer una nota que hice yo para La Nación hace 15 días, en la que hablo para hablar de algo específico. En este caso se acaba de crear un Ministerio de Cultura. Bueno, la pregunta es ¿para qué? ¿No? Está muy bien, lo aplaudimos. ¿Qué se quiere hacer con eso? ¿No es cierto? Ahora no se sabe, digamos, porque es muy importante esta definición de los objetivos de las políticas públicas, que es lo que vos estás diciendo, Élida, creo. ¿Por qué? Porque las políticas públicas es, como vos bien decís, la administración de recursos finitos para demandas infinitas. Entonces gobernar es, evidentemente, es elegir y es recortar. Uno no puede hacer todo no se puede, pero además imaginar que, ni siquiera, que eso es un ejemplo que no hemos podido dar, que yo no me resigno porque era realmente demasiado ambicioso mi plan de clase de hoy, pero espero usar la parte de la clase que viene para esto.
para ver distintas experiencias, porque hemos hablado solo de dos, pero yo quería hablar de las experiencias en los países socialistas, en los Estados Unidos y en América Latina y en la Argentina, porque si uno no habla de esto tampoco habla de nada. Pareciera que yo estoy haciendo historia de la cultura europea y nada más alejado de mis intereses. Es decir, que las políticas públicas, lo importante es ver, porque justamente en el libro de Giudici está bien mostrado y que nunca se analiza, es qué pasa cuando la cultura es asumida en sus definiciones desde el Estado en su totalidad. Es decir, donde el Estado se hace cargo de todo, no como en lo nuestro que se hace cargo de algo, que es el caso de la Unión Soviética, la experiencia cubana, la experiencia china, donde el Estado se hace cargo de todo. Entonces, bueno, ¿cómo funcionan los mecanismos del Estado ante esa responsabilidad? Bueno, que también es otra experiencia, no quiere decir en un tiempo fue condenada como que la única posible era esta nuestra. Cuando entramos a descubrir, analizando fríamente, que los medios de comunicación eran mucho más importantes que las políticas públicas en el mundo capitalista para la formación de valores, entonces empezamos a sospechar que a lo mejor también era absurdo imaginar que el Estado no tomara una posición más activa, no se convirtiera en un Estado ético, como decía Schiller, y promoviera lo mejor. Pero sobre todo lo importante, yo creo, Elida, y es una experiencia que hemos vivido, que vivimos constantemente y que para mí en tantos años no cambia para mal, es que cada campaña política no solo debe hacer la recopilación de los artistas para mostrarlos como que forman parte y los intelectuales de un núcleo político, sino que tendría que comprometerse en ese núcleo político a de llevar adelante determinada política y que forme parte, por consiguiente, de lo que uno aspira a que se lleve a cabo si ese partido triunfa. Entonces uno también en ese campo puede elegir y decir, bueno, si nosotros lo que vamos a promover, como dice un partido, no voy a nombrar, que se sintetiza en 3 letras, dice él, el desguace del Estado, porque pesa mucho y la sociedad lo que necesita es liberalizarse y hacer jugar sus propias fuerzas, entonces yo digo, bueno, no me gusta, prefiero un Estado paquidérmico, pero que se ocupa de casi todos los temas, que alguien que nos largue en manos del mercado y que Dios nos ayude, porque ya tuvimos una experiencia ahí muy reciente de esa alternativa. Bueno, en lo cultural también debería pasar lo mismo, es decir, que uno dijera, bueno, nosotros vamos a propiciar el rock and roll. Bueno, perfecto, a mí me interesa el rock and roll, no me interesa, pero nadie hace esas definiciones. A mí me ha tocado escribir discursos presidenciales de 1 de mayo, de escribir el capítulo correspondiente a cultura, que a lo mejor era una carilla, pongámosle, porque el discurso presidencial trata todos los temas posibles, ¿no es cierto? Bueno, y esa carilla queda reducida a un párrafo, y ese párrafo se dice en 2 minutos y no quiere decir nada. Y cuando uno mira la plataforma de los partidos, cada vez que hay elecciones, busquen dónde está lo de cultura, búsquenlo a ver qué encuentran, a ver qué definiciones encuentran. En base a esas definiciones uno también tendría que situarse, en la medida en que es un zoón politicón y tiene como ciudadano la voluntad o la posibilidad de elegir. Bueno, en esa elección yo creo que eso no está manifestado. Y después, ¿qué es lo que pasa? Todo consiste en aspirar a la toma del poder. Una vez que nos sentamos en la toma del poder, de administrar los bienes del Estado. Sí, está bien, todo eso está bien, porque alguien tiene que administrar los bienes del Estado. ¿Pero para qué? O sea, también alguien tiene que manejar la seguridad y gobernar la policía. ¿Pero para qué? ¿No es cierto? ¿Para luchar contra el crimen? Sí, está bien, pero es para perseguir a los trabajadores que hacen huelga, para restaurar el orden social a los palazos, para perseguir a los criminales que andan haciendo actos criminosos, depende para qué. Uno tendría que poder elegir con una elección íntima y ética, pero elegir. Y alguien tendría que decir claramente qué es lo que quiere hacer al respecto. A mí me parece que eso es muy importante. Es distinto decir que uno va a trabajar para una política de integración latinoamericana, para decirlo de algún modo, regional, a decir que lo que uno quiere es restaurar a la Argentina dentro de los grandes países del mundo. Y es diferente, son 2 proyectos distintos. Y en lo cultural también son proyectos diferentes. Ahora, cuando se llega al poder sin haber definido esos objetivos, rara vez se definen después.
Es simplemente, hay que analizarlos a posteriori, porque también, ojo, no crean que no hay elección, o sea, que es que no hay ideología después en el ejercicio de ese poder, la hay. O sea, esa elección el funcionario la tiene todos los días tiene que decidir sobre blanco o negro, todos los días, si contrata, si no contrata, si promueve esta actividad, si no la promueve, si de su propio coleto promueve algo que no existe, inventa algo, si por la presión de la sociedad acompaña algo que está en la sociedad y que no está en el Estado. Porque lo que pasó muy grave, ya en este caso concreto nuestro, y en América Latina, pero particularmente en la Argentina, fue que el efecto de la dictadura fue muy grave en la destrucción de la vida asociativa, fue gravísimo, fue quizás el lugar donde más se sienten sus efectos. ¿Eso qué quiso decir? Y que la vida asociativa se hacía cargo de muchas tareas dentro de la sociedad. Por ejemplo, la salud, en el plano laboral, todos los que éramos trabajadores antes de la dictadura teníamos un sindicato que se ocupaba de garantizarnos al 95% la salud. Y si no, para el caso de aquellos que por desgracia no trabajaban, estaba el Estado. Bueno, eso desapareció. Hay pocos sindicatos que recuperaron con un largo camino de estos años, de estos últimos años, esa relación con la sociedad, y se hicieron cargo, se lo pusieron en la espalda. Bueno, en lo cultural ha pasado eso. Cuando se creó la Orquesta del Teatro Colón era una asociación privada que sostenía esa orquesta. ¿Por qué? Porque venían cantantes italianos para hacer ópera y tenían que tener una orquesta, ¿y quién la pagaba? Y bueno, la pagaba una asociación privada. Bueno, todas esas tareas, las bibliotecas públicas eran de los anarquistas, eran de los socialistas, y no estaban sostenidas por el Estado, estaban sostenidas por los trabajadores que a lo mejor iletrados, que a lo mejor ni siquiera leían, pero que creían que con eso iban a destruir el poder del Estado. Bueno, todas esas funciones de la vida cultural asociativa se fue retirando la actividad privada y se lo tiraron al Estado. El Estado se fue haciendo cargo cada vez de más y más tareas. Entonces yo creo que un objetivo, porque además por una cosa importante, la experiencia de Brasil, de los puntos de cultura o de algunas otras formas asociativas distintas, nos hacen ver con claridad que la vida social genera ciertas expresiones artísticas y culturales que son diferentes que las que promueve el Estado, la educación formal y las instituciones. Son otras cosas. Si tuviéramos que esperar que del Estado surgieran todas las expresiones culturales, estaríamos todavía bailando el minué acá. Entonces, esto sale, la sociedad va generando a través de sus propios agrupamientos otras formas artísticas culturales que son a veces opuestas a las formales y muchas veces complementarias, van por otro lado, arrancan por otro. Bueno, ¿cómo hace el Estado? El Estado tiene que estar atrás de esto, detectándolas y acompañándolas, porque tienen tanta razón de ser como la que promueve la misma tradición y la misma formalidad del conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que en esta etapa que estamos viviendo, que como decía Néstor Kirchner en su momento, era la salida del infierno, pero no quería decir que estuviéramos en el paraíso, ni mucho menos, y yo creo que así ha sido. Creo que esta década es una década en la cual se consiguió alejarse de las puertas del infierno. Se ve que muy lejos no estamos, como se puede comprobar por ciertos hechos que han sucedido en el plano internacional. Permitieron que la sociedad empezara a recuperar sus tejidos naturales y su vida asociativa mínima, los clubes, los sindicatos, o sea, todas esas son formas de organización social que no nacen del Estado y no tienen que nacer del Estado, tienen que nacer de la sociedad y la producción que esos lugares generan. Evidentemente, la novedad, la norma va a ser más fácil que continúe a través de la transmisión formal del Estado que a través de esta creación nueva que va apareciendo. Entonces, me parece que en esta etapa que ahora viene va a ser muy importante la vida asociativa, el promover la vida asociativa, es decir, que desde la sociedad se reorganicen las fuerzas de la sociedad para hacer aquello que deseen, aquello que les merezca su propia expresión. Y el Estado acompañe, pero no que protagonice siempre. ¿Por qué no hay forma? Ahora, hay tareas que sí tienen que ser encaradas por el Estado, y eso es fundamental.
En el caso de la relación internacional, es el Estado el que lleva adelante esas políticas. Entonces, es el Estado que facilita que esas políticas sean posibles. Ustedes conocen bien el caso acá en la zona de puentes que se construyeron de ciudad a ciudad y después hubo que tirarlos abajo. O sea que hay cosas, hasta un punto se puede llegar en la política internacional y un punto que no se puede, que el Estado tiene que intervenir. Ahora, el año que viene, parece que va a venir acá el programa Erasmus, que tuvo tanto éxito, de becas universitarias para intercambios universitarios en América Latina. Bueno, es un hecho importantísimo ese. Son políticas públicas, pues es una política pública de cooperación, que seguramente van a cambiar cosas muy profundas en las generaciones que vienen. ¿Por qué? Bueno, porque la Europa de hoy se construyó en base a los intercambios estudiantiles, porque si hubiera sido por la tradición histórica de cada uno de esos países, se habían entrematado entre ellos a lo largo de los siglos, era casi imposible pensar en armar ningún tipo de asociación, donde la sospecha y el rencor era la base. ¿Cómo lo cambiaron? Y con las jóvenes generaciones que no tenían demasiado instalados esos prejuicios y que a través del intercambio fueron conociéndose y cambiando de mentalidad. Cuando yo veía durante este tiempo las transmisiones de fútbol desde Brasil, los reportajes de la prensa, era notable, porque la expresión de los argentinos a mí no dejaba de asombrarme, de los periodistas deportivos, que no son la gente más fina del mundo en ese sentido, porque ellos tenían una cosa extraordinaria, que es que conservaban algo que viene de la tradición histórica argentina, que es el desprecio por los brasileños por considerarlos inferiores. Los trataban como pobre gente, en vez de darse cuenta de lo que es la realidad del Brasil de hoy, que es un país de 200 millones de habitantes, la quinta o sexta economía del mundo, y un país de un desarrollo extraordinario. Entonces ellos la veían, pobre gente, claro, la trataban como compasivamente. Yo digo, por suerte tienen ese sentimiento. Si realmente se dieran cuenta, estarían arrastrándose, implorando perdón. Pero eso es porque hay desconocimiento, sencillamente por desconocimiento, por no conocer cómo son las realidades de estos países, cómo es el desarrollo y aquello en lo cual nosotros podemos aprender de ellos y ellos pueden aprender de nosotros, porque esa es la forma de la comunicación real. Bueno, en fin, que sí, que las políticas públicas tienen que reflejar esas sociedades que las generan, porque si no es simplemente ocupación del poder, es simplemente ocupación y gestión, si no es como en la Edad Media, digamos, en que un monarca le otorgaba a un noble la administración de un predio, de un castillo y de sus ciudadanos incluidos. Entonces el tipo administraba. Si era un hombre noble, los trataba bien, si no los exprimía hasta la muerte, hasta sacar la mayor parte de beneficios. Pero era así. Bueno, el poder no es una canonjía que uno le otorgan para que haga lo que le parezca. El poder es para realizar determinadas políticas públicas.